Mis padres se rieron cuando les dije que había comprado mi primera casa. Probablemente sea un tugurio pequeño y feo, se burlaron. Yo solo sonreí y les mostré la dirección. Se les cayó la mandíbula. Sabía exactamente cómo iba a ir esto. Toda mi vida, mis padres tuvieron un pasatiempo, burlarse de mí. Si tenía éxito en algo, lo menospreciaban. Si fallaba, se aseguraban de que supiera que lo habían previsto. Nada de lo que hacía era suficiente. Así que, cuando anuncié que finalmente había comprado mi primera casa, no esperaba felicitaciones. No esperaba orgullo. No esperaba nada excepto la mueca habitual, el despido habitual. Y, efectivamente, se reclinaron en sus sillas, riéndose entre dientes. ¿Qué es? Algún tugurio pequeño y feo, dijeron, sacudiendo la cabeza. Déjame adivinar, alguna choza destartalada en mitad de la nada. No discutí. No me defendí. Simplemente sonreí, saqué un sobre y lo deslicé por la mesa. ¿Qué es esto?, preguntaron, arqueando las cejas. Una invitación, dije. Fiesta de inauguración de la casa, el sábado que viene. Se burlaron, tirando el sobre a un lado como si fuera correo basura. Sí, estaremos allí, murmuraron. Más vale que veamos en qué tipo de lío te has metido esta vez. Solo sonreí, porque esta vez era diferente. Esta vez, yo no era quien iba a avergonzarse. Esta vez, les tocaba a ellos quedarse sin habla. La semana anterior a la fiesta se sintió surrealista. Había pasado toda mi vida intentando demostrarme a personas que nunca creyeron en mí. Pero esta vez, no buscaba aprobación, estaba dando una lección final y satisfactoria. La inauguración de la casa no era solo una reunión informal, iba a ser un evento. Mi nueva casa no era solo una casa, era la casa, una extensa finca multimillonaria en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. El tipo de lugar en el que mis padres siempre habían soñado con vivir, pero nunca pudieron. Y lo había hecho sin ellos. Envié invitaciones a familiares, viejos amigos y algunas personas clave del trabajo. Me aseguré de que todo fuera perfecto, catering, música, incluso aparcacoches. Si pensaban que había comprado una choza destartalada, estaban en para el shock de sus vidas. Pero entonces sucedió algo interesante. Las llamadas comenzaron primero. Fue mi tía. Nunca había sido abiertamente cruel como mis padres, pero era cómplice, siempre presente, dejándolos derribarme. Oye, cariño, dijo con esa voz demasiado dulce que usaba cuando quería algo. Tus padres dijeron que compraste una casa. Eso es muy agradable. ¿Dónde está? Podía oír el escepticismo en su voz. No preguntaba por entusiasmo, estaba buscando algo para criticar. Envié una invitación, dije simplemente. Ya verás. Una pausa, luego una risa vacilante. Sabes que tus padres solo están bromeando, ¿verdad? Solo quieren lo mejor para ti, ¿verdad? Porque ridiculizar cada logro de tu hijo es el sello distintivo de una buena crianza, supongo. Lo descubriremos el sábado que viene, dije, y luego colgué antes de que pudiera seguir. Luego, 2 días antes de la fiesta, llamaron mis padres. Eso era raro. Nunca llamaban a menos que tuvieran algo insultante que decir. ¿Qué pasa con esta dirección?, preguntaron. Esto no es un error, ¿verdad? Ningún error, dije. Esa es mi casa. Silencio. Luego soltaron una breve risa burlona. Sí, claro. ¿Esperas que nos creamos eso? No espero nada, dije, sonriendo para mí mismo. Solo preséntate. Podía oír la duda insinuándose en sus voces, la incertidumbre. Habían pasado toda su vida creyendo que yo estaba por debajo de ellos. La idea de que yo pudiera haber hecho algo tan grande, algo que ellos nunca pudieron, les estaba desquiciando la mente. Bien. Esto era solo el comienzo. Llegó el día de la fiesta y todo estaba listo. El camino de entrada de mi mansión, sí, una mansión de verdad, estaba lleno de coches de lujo, el tipo de coches que mis padres solían señalar en las revistas, diciendo, eso sí que es el verdadero éxito, no esas tonterías que haces tú. Los aparcacoches con uniformes impecables recogían las llaves de los invitados a su llegada.
En el interior, los empleados de catering se movían sin problemas por la gran entrada, ofreciendo champán y canapés en bandejas de plata. Las lámparas de araña proyectaban un cálido brillo dorado sobre la habitación, y un suave jazz sonaba de fondo. Cada detalle gritaba riqueza, poder, éxito. Y entonces llegaron. Vi a mis padres salir de su viejo sedán, mirando a su alrededor con confusión. Mi tía estaba justo detrás de ellos, agarrando su bolso como si se hubiera adentrado accidentalmente en el vecindario equivocado. Miraron la casa, apretando las mandíbulas. Esto no era lo que esperaban, ni siquiera cerca. Salí a los escalones de la entrada, tomándome mi tiempo. Quería ver el momento exacto en que se dieron cuenta de lo equivocados que habían estado conmigo. Mamá, papá, dije, mi voz fría y casual. Bienvenidos a mi casa. Parpadearon, con la boca ligeramente abierta, pero no salieron palabras. Por primera vez en mi vida, mis padres se quedaron sin habla. Los llevé adentro, donde los invitados ya estaban charlando, algunos de ellos personas a las que solían admirar desde lejos. Un conocido hombre de negocios me estrechó la mano, un magnate de las inversiones con el que había trabajado me dio una palmada en la espalda. Mis padres conocían esas caras, habían hablado de esas personas. Pero ahora, yo era uno de ellos. Pasen, dije con suavidad. Pónganse cómodos. Me siguieron rígidamente, sus ojos revoloteando por todas partes, absorbiendo todo, los techos altos, el arte moderno, la imponente escalera que conducía al segundo piso. Mi tía estaba callada, agarrándoles los brazos como si necesitara algo a lo que aferrarse. Y entonces, como si fuera una señal, uno de mis empleados se acercó. Señor, dijo el hombre respetuosamente, le gustaría que le tomara los abrigos. Mis padres se volvieron, completamente atónitos. ¿Personal? Tenía personal. Dudaron, luego entregaron sus abrigos en silencio, sus manos ligeramente temblorosas. Todavía no habían dicho una palabra. Había soñado con este momento, había vivido para él. Los años de humillación, las burlas, las sonrisas desdeñosas, todo había llevado a esto. Y aún no había terminado. Tomemos una copa, dije, llevándolos al salón. Me serví un vaso de whisky e hice un gesto para que se sentaran. Se dejaron caer en los mullidos sillones de cuero, todavía aturdidos. Me senté frente a ellos, girando lentamente mi bebida antes de tomar un sorbo. Luego me incliné hacia adelante, mirándolos a los ojos. Siempre me dijisteis que no sería nada, dije en voz baja. Os reísteis de mí, me humillasteis, me hicisteis sentir inútil. Sus rostros se contrajeron, sus dedos se apretaron contra los reposabrazos. Pero mirad a vuestro alrededor. Hice un gesto hacia la casa, los invitados, el éxito que goteaba de cada rincón de la habitación. Construí esto sin vosotros, a pesar de vosotros. Inhalaron profundamente, con las fosas nasales dilatadas, pero aún no hablaron. Porque, por primera vez en sus vidas, no tenían nada que decir. Y yo no había terminado. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, saboreándolo. Durante años, habían llenado cada momento de silencio con críticas, cada logro con comentarios mordaces. Pero ahora, solo estaban sentados allí, agarrando las sillas como si necesitaran aferrarse a algo sólido. Tomé otro sorbo lento de mi whisky. ¿Qué pasa?, pregunté, inclinando la cabeza. No es lo que esperabais. Tragaron con dificultad. Esto no es tuyo, se aclararon la garganta. No hiciste esto por tu cuenta. Ahí estaba, el último intento desesperado de control. La idea de que yo, el hijo con el que habían pasado sus vidas burlándose, pudiera haber logrado todo esto sin ellos era demasiado para que lo procesaran. Me recosté, dejando mi vaso sobre la mesa. Decid lo que queráis, pero la realidad está justo delante de vosotros. Hice un gesto alrededor de la habitación. Construí esta vida. Vosotros no tuvisteis nada que ver con ella. Sus rostros se oscurecieron, pero antes de que pudieran decir nada, mi tía finalmente habló. No, no sabíamos que te estaba yendo tan bien. Alcé una ceja. No, no lo sabíais. Porque nunca os preocupasteis por preguntar. Ella se encogió. Mis padres simplemente apretaron las mandíbulas, su orgullo luchando contra la obvia verdad que tenían delante.
Y entonces lancé el golpe final. Me incliné, bajando la voz lo suficiente como para hacerlo personal. Os invité aquí por una razón, dije, mi tono como acero. Para que podáis ver de que nunca formaréis parte. Los ojos de mis padres se abrieron. Esta es mi vida ahora, continué. ¿Y vosotros? Sonreí fríamente. Sois nada para mí. Sus manos se convirtieron en puños, sus rostros se pusieron rojos. Tú, pequeño ingrato. Levanté una mano, interrumpiéndolos. Ajá, dije con calma. Luego me giré ligeramente e hice un pequeño movimiento con los dedos. La seguridad dio un paso adelante, dos hombres grandes de traje se acercaron con suavidad, parándose justo detrás de ellos. Mis padres parpadearon, sus bocas se abrieron ligeramente conmocionados. Ya estáis fuera de aquí, dije. Acompañadlos a la salida y asegúraos de que nunca vuelvan a poner un pie en mi propiedad. Mi tía jadeó. Espera, ¿no? Lo dije firmemente, dije. Pasé años aguantando su basura, años de burlas, de faltas de respeto, de hacerme sentir como nada. Miré directamente a mis padres. Ya no más. Los guardias dieron un paso adelante. Miraron entre ellos y yo, respirando con fuerza. Sus rostros eran una mezcla de rabia, humillación y algo más, algo que casi parecía derrota. Pero no lo pelearon. Se levantaron, se enderezaron lentamente las chaquetas y me lanzaron una última mirada. Luego se giraron y salieron. Exhalé, dejando que el peso del momento se asentara. Por primera vez, yo tenía el poder, y mis padres, no eran más que un mal recuerdo, uno que nunca más me perseguiría. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, un susurro silencioso recorrió la habitación. Algunos invitados miraron, curiosos, pero lo suficientemente educados como para no preguntar. La música, el tintineo de los vasos, continuó. Y así, se fueron. Exhalé lentamente, sintiendo que algo en mi pecho se desataba. Durante años, había cargado con sus palabras, sus burlas, sus dudas. Pero ahora estaban fuera de mi casa, fuera de mi vida, y por primera vez, me sentía libre. Volví con mis invitados, poniendo una sonrisa fácil. Bueno, dije, levantando mi copa, ahora que la función ha terminado, disfrutemos de la noche. Unas risas, un tintineo de copas, y así, la celebración continuó. Pero en el fondo, sabía que esta noche no se trataba solo de la fiesta, se trataba de ganar. Y yo había ganado. A medida que avanzaba la noche, me encontré alejándome de la fiesta, saliendo al gran balcón con vistas al horizonte de la ciudad. El aire estaba fresco, nítido, transportando el zumbido distante de la vida que había abajo. Dentro, mis invitados reían y hablaban, la calidez del éxito envolviéndolos como un abrazo confortable. Pero necesitaba un momento. Me apoyé en la barandilla, mirando las luces. Todavía no parecía real, no solo la casa, la riqueza o el evento, sino el silencio. Por primera vez en mi vida, las voces de mis padres no estaban en mi cabeza, susurrando dudas, derribándome. Se habían ido para siempre. Debería haber sentido alivio, victoria, y en cierto modo, lo hice. Pero había algo más también, algo más pesado, porque debajo de toda la satisfacción, había una parte de mí que una vez quiso que estuvieran orgullosos. No se trataba solo de demostrarles que estaban equivocados. Hace mucho tiempo, antes de comprender realmente quiénes eran, había querido que vieran mi valía, que reconocieran que había trabajado, que había luchado, que había construido algo increíble. Pero esta noche dejó claro que nunca lo harían. Y esa era su pérdida. Respiré profundamente, dejando que la idea se asentara, y luego la dejé ir. Había pasado demasiado tiempo de mi vida buscando la validación de personas que nunca merecieron ese poder sobre mí. Ahora había terminado. Me enderecé, ajusté mi chaqueta y eché una última mirada a la ciudad. Luego me di la vuelta, volviendo al interior, donde la risa y el éxito me esperaban. Había ganado, y era hora de disfrutarlo. Cuando volví a entrar, la atmósfera de la fiesta me envolvió como un cálido abrazo. Las conversaciones fluían con facilidad, las copas chocaban juntas en señal de celebración, y la gente que una vez dudó de mí ahora me estrechaba la mano con admiración. Esta no era solo una fiesta de inauguración de la casa, era una declaración.
Me abrí paso entre la multitud, intercambiando cortesías con colegas, viejos amigos e incluso parientes lejanos que apenas me habían reconocido antes de esta noche. Es curioso cómo el éxito tenía una forma de hacer que la gente prestara atención. Pero había una persona que buscaba. En el rincón más alejado de la habitación, cerca de la gran chimenea, lo vi, el señor Langford, un hombre cuya influencia en mi industria era legendaria. Había sido uno de los ídolos de mis padres, el tipo de hombre con el que matarían por tener una conversación. Y ahora estaba aquí, en mi fiesta de inauguración de la casa. Me acerqué, y tan pronto como me vio, su rostro se iluminó. Ahí está el hombre del momento, dijo, extendiendo su mano. Este lugar es increíble. Le estreché la mano con firmeza. Lo agradezco, señor Langford. Significa mucho viniendo de usted. Se rió entre dientes. Llámame Richard. Y escucha, he estado escuchando mucho sobre lo que estás haciendo con tu negocio. Me gusta mucho. Fue entonces cuando se inclinó ligeramente, bajando la voz. Hablemos pronto. Tengo algunas oportunidades que podrían interesarte. Sonreí. Oportunidades, el tipo de oportunidades con las que mis padres siempre habían soñado, y ahora me las estaban ofreciendo a mí. Miré hacia la entrada por una fracción de segundo, recordando la expresión de sus rostros cuando se fueron. Habían pasado toda su vida diciéndome que nunca lo lograría, que no era lo suficientemente bueno, que nunca llegaría a nada. Y, sin embargo, aquí estaba yo, no solo demostrándoles que estaban equivocados, sino prosperando más allá de su imaginación más descabellada. Volví a Richard y levanté mi copa. Me encantaría hablar, dije con suavidad. Hagámoslo realidad. Eso es lo que me gusta oír, sonrió, mientras chocábamos las copas. Me di cuenta de algo, había estado tan concentrado en vengarme que no había tomado un momento para apreciar algo mucho más importante. No solo estaba demostrando que mis padres estaban equivocados, estaba construyendo una vida tan extraordinaria que sus opiniones ya no importaban. Y, por primera vez, realmente, genuinamente, no me importaba lo que pensaran, porque mi futuro era mío, e ilimitado. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Pero incluso mientras hablaba con mis invitados, reía con viejos amigos y discutía negocios con personas que realmente me respetaban, no podía sacudirme una sensación en lo profundo de mi intestino: esto no había terminado, no con mis padres. Y tenía razón. Cerca de la medianoche, justo cuando los últimos invitados se marchaban, mi teléfono vibró. Lo saqué del bolsillo, y ahí estaba, un mensaje de mi tía. Tus padres no están bien. No han dicho una palabra desde que salieron de tu casa. Nunca los he visto así. Llámame. Miré el mensaje, apretando la mandíbula. Esto era lo que hacían cada vez que me defendía, cada vez que me negaba a inclinarme ante sus expectativas. Jugaban a este juego, convirtiéndose en víctimas. No estaban mal por lo que yo había hecho, estaban así porque, por primera vez en sus vidas, no eran ellos los que tenían el control. Aún así, algo en mí dudaba, una pequeña parte amarga de mí, la parte que una vez había anhelado su aprobación, se preguntaba si esto era finalmente, si tal vez, solo tal vez, este era el momento en que admitirían que habían estado equivocados. Así que hice algo que no tenía planeado hacer. Llamé. La línea sonó una vez, dos veces, luego la voz de mi tía, tensa y ansiosa. Gracias a Dios. Tus padres necesitan hablar contigo. Una pausa, luego el sonido amortiguado del teléfono siendo pasado, y luego finalmente sus voces. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Cerré los ojos, exhalando lentamente. Por supuesto. Por supuesto, eso es lo que tenían que decir, ninguna disculpa, ningún arrepentimiento, solo más de lo mismo. Ni siquiera los dejé continuar. Alejé el teléfono de mi oído y colgué. Ya no iba a hacer esto. Ellos no eran mi problema. Guardé el teléfono en el bolsillo, me acerqué a la barra y me serví otra copa. Mientras tomaba un sorbo lento, miré alrededor de la gran casa que me había construido. Esta era mi vida ahora, y ellos no tenían lugar en ella. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando mi teléfono. La llamada había durado 15 segundos, pero se sintió como toda una vida. ¿Crees que eres mejor que nosotros?
Esa fue su respuesta: no lo sentimos, no estábamos equivocados, ni siquiera felicitaciones, solo ese mismo resentimiento cansado y amargo. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se liberó. Durante años, había estado llevando sus voces en mi cabeza, cada fracaso, cada revés, cada duda. Podía oírlos burlándose, diciéndome que no era lo suficientemente bueno, que estaba perdiendo el tiempo, que nunca sería un verdadero éxito. Pero esta noche, de pie en medio de mi mansión, con todo lo que había construido, me di cuenta de algo que debería haber sabido hace mucho tiempo: nunca fueron mis jueces. Había pasado mi vida tratando de demostrarles que estaban equivocados, tratando de obligarlos a ver mi valía. Pero la verdad era que nunca lo harían, no porque yo no fuera suficiente, sino porque ellos no eran capaces de verlo. Necesitaban que fracasara, porque si tenía éxito, si prosperaba sin ellos, significaba que toda su crueldad, todos sus menosprecios, todos sus años de derribarme habían sido en vano. Y eso era algo que sus egos nunca permitirían. Di vuelta a mi teléfono, lo coloqué en la barra y solté una respiración lenta. Eso fue todo. Esa fue la última vez que les permitiría tener un lugar en mi mente. Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Me di la vuelta para ver a mi mejor amigo, Ryan, parado allí, con una mirada compasiva en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó. Exhalé profundamente, luego sonreí, una sonrisa real, genuina. Sí, dije. Creo que finalmente lo estoy. Sonrió y entró, mirando alrededor de la habitación. Sabes, dijo, tomando una copa y sirviéndose una bebida, si yo fuera tú, me sentiría bastante bien ahora mismo. Sonreí. Oh, sí que lo hago. Ryan levantó su copa. Entonces brindo por ti, amigo, por demostrar que todos estaban equivocados. Choqué mi copa con la suya. Pero mientras tomaba un sorbo, me di cuenta de algo: no solo estaba celebrando demostrar que estaban equivocados, estaba celebrando algo mucho más importante. Finalmente los había dejado ir, y esa era la verdadera victoria. La fiesta había terminado, los últimos invitados se habían marchado. La casa estaba tranquila ahora, salvo por el suave crujido de la chimenea y el leve zumbido de la ciudad más allá de las ventanas. Me paré en la gran sala de estar, mirando todo lo que había construido, el éxito, la riqueza, la vida que me había forjado sin mis padres, sin su aprobación, sin su validación. Y, sin embargo, me sentía más ligero que nunca, porque esto ya no se trataba solo de demostrar que estaban equivocados. Nunca realmente lo fue. Recorrí la casa lentamente, absorbiéndolo todo: los techos altos, los pisos de mármol pulido, las obras de arte cuidadosamente seleccionadas. Todo aquí tenía un propósito, una historia, un significado, porque yo lo había construido, no para impresionarlos, no para ganarme su respeto, sino para mí, para el niño al que una vez llamaron un fracaso, para el joven en el que nunca creyeron, y lo más importante, para la persona en la que me había convertido, más fuerte, más sabia y libre. Recogí mi teléfono una última vez, mirando el mensaje no leído de mi tía. No necesitaba leerlo, ya sabía lo que diría: otra excusa, otra súplica, otro intento desesperado de hacerme sentir culpable por elegirme a mí mismo. Presioné la pantalla, sobrevolví el contacto por un segundo, luego bloqueé el número. Y así, había terminado. No más mirar hacia atrás, no más esperar una disculpa que nunca llegaría. Me serví una última copa, salí al balcón y miré la ciudad, mi ciudad, el lugar donde había construido mi imperio, el lugar donde había creado algo más grande de lo que jamás podrían imaginar. Esto era mi legado, y por primera vez en mi vida, me pertenecía, no a ellos, solo a mí. Y eso era todo lo que siempre había necesitado. 6 meses después, estaba sentado en mi oficina con vistas al horizonte de la ciudad. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre mi escritorio, donde los informes financieros mostraban otro trimestre de crecimiento excepcional. Mi empresa acababa de adquirir nuestra tercera startup del año, y la junta directiva no podía estar más contenta. Mi asistente llamó suavemente a la puerta. El señor Langford está en línea, señor, dijo. Asentí, cogiendo el teléfono. Richard se había convertido en algo así como un mentor desde la fiesta de inauguración de la casa, abriendo puertas que ni siquiera sabía que existían. El trato se está cerrando, dijo sin preámbulos.
Serás la persona más joven en ser nombrada para el Consejo Nacional de Negocios. Me recosté en mi silla, permitiéndome una pequeña sonrisa. El consejo era exclusivo, solo por invitación, y estaba compuesto por los líderes empresariales más influyentes del país. Mis padres habían hablado de ello durante años, como si fuera algún lugar mítico con el que solo podían soñar. Es una gran noticia, dije. Agradezco su apoyo. Después de colgar, giré mi silla para mirar hacia la ventana. Abajo, la ciudad zumbaba de vida, un recordatorio constante de lo lejos que había llegado. Pero a pesar de todo el éxito, todavía había algo que me carcomía, un vacío que no podía nombrar. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Ryan. Tío, ¿viste las noticias? No lo había hecho. Abriendo mi navegador, encontré rápidamente a lo que se refería. El negocio de mis padres había solicitado la quiebra. La empresa que habían usado para menospreciar mis propias ambiciones se estaba derrumbando. Miré la pantalla, esperando que llegara la satisfacción. No llegó. En cambio, no sentí nada, ni alegría, ni vindicación, solo vacío. Dejé mi teléfono y volví al trabajo, pero el pensamiento persistió. Por la noche, después de que todos los demás se hubieran ido a casa, todavía estaba en mi escritorio, dándole vueltas en mi mente. ¿Por qué no sentía nada? La respuesta llegó inesperadamente, porque ya no me importaba. Su fracaso no era mi victoria. Mi éxito no se trataba de ellos, nunca lo había sido. Simplemente había estado demasiado absorto en demostrar que estaban equivocados para verlo. 2 semanas después, cenaba con Elise, una brillante arquitecta con la que había estado saliendo durante los últimos meses. Estábamos discutiendo planes para un nuevo centro comunitario que mi fundación estaba construyendo en el vecindario donde crecí. Creo que deberíamos incluir una incubadora de negocios, sugirió. Un lugar donde las personas con buenas ideas pero sin conexiones puedan comenzar. Asentí, pensando en mis propios comienzos. Me gusta eso. La gente no debería necesitar padres ricos o conexiones de la Ivy League para tener una oportunidad. Ella me estudió por un momento. Nunca hablas de tu familia. Me encogí de hombros. No hay mucho que decir. Todos tienen algo que decir sobre su familia, respondió, sus ojos gentiles pero desafiantes. Incluso si es porque no hablan de ellos. Miré hacia otro lado, incómodo con su percepción. No somos cercanos, murmuré. Y Lisa sintió lentamente. ¿Y cómo te está funcionando eso? Bien, dije automáticamente. Luego, con más honestidad, no lo sé. 3 días después, me encontré conduciendo por mi viejo vecindario. No había planeado ir allí, no había vuelto en años. Pero algo de mi conversación con Elise me había inquietado. Fui más despacio al pasar por la modesta casa de 2 pisos donde había crecido. Había un cartel de "Se vende" en el jardín. Por supuesto, lo había, con la quiebra, no podían permitirse el lujo de mantenerla. Seguí conduciendo, diciéndome a mí mismo que estaba contento, se lo merecían después de todo lo que habían hecho. Pero mientras navegaba por las calles familiares, los recuerdos surgían sin que yo los llamara. No todos eran malos. Hubo momentos, raros, pero reales, en que habían mostrado destellos de algo más que críticas, mi padre enseñándome a montar en bicicleta, mi madre despierta toda la noche cuando tenía fiebre, pequeñas bondades casi olvidadas bajo el peso de todo lo demás. Cuando llegué a casa esa tarde, me serví un whisky escocés y salí al balcón. Las luces de la ciudad se extendían infinitamente ante mí, un testimonio de la ambición y la fragilidad humana por igual. Pensé en el poder, en lo desesperadamente que mis padres se habían aferrado a la ilusión del mismo, y en lo vacío que se sentía ahora que yo lo tenía. ¿Cuál era el sentido de todo este éxito si no había curado nada? A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Quiero comprar una casa, dije. Está actualmente en el mercado. Le di la dirección de mi casa de la infancia. Elección interesante, comentó. Está en ejecución hipotecaria. Sé quiénes son los propietarios, lo interrumpí. Hazlo, pero usa una empresa fantasma. No quiero que sepan que soy yo. 2 semanas después, la compra estuvo completa. Me paré en la sala de estar vacía donde había soportado innumerables críticas, sintiéndome extrañamente tranquilo.
No la estaba comprando por sentimentalismo o nostalgia, la estaba comprando porque podía, porque representaba un capítulo de mi vida que finalmente estaba listo para cerrar en mis propios términos. Esa tarde, un golpe en mi puerta me sorprendió. Mi asistente no había mencionado ningún visitante. Cuando la abrí, mi tía estaba allí, luciendo más mayor y cansada de lo que recordaba. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, sin invitarla a entrar. Tu empresa no es exactamente discreta, dijo. ¿Puedo pasar? Contra mi mejor juicio, me hice a un lado. Entró con cautela, sus ojos se abrieron ante la opulencia que la rodeaba. He estado intentando comunicarme contigo, dijo. Bloqueaste mi número. Asintió, como si lo hubiera esperado. Tus padres lo perdieron todo. Lo sé. Ahora viven en un pequeño apartamento. Tu padre tuvo un leve ataque al corazón el mes pasado. No respondí. No son buenas personas, dijo inesperadamente. Te trataron terriblemente. Debería haber dicho algo hace años. La admisión me sorprendió. Nunca había oído a nadie en la familia reconocer cómo me habían tratado. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. Me entregó un sobre. No saben que estoy haciendo esto. Lo encontré cuando les ayudaba a empacar. Dentro había un recorte de periódico amarillento, un pequeño artículo sobre una competencia de negocios que había ganado en la universidad. Junto a él había una fotografía de mí aceptando el premio, luciendo joven y orgulloso. En el margen, con la letra de mi padre, ese es mi hijo. Él lo guardó, dijo mi tía en voz baja. Todos estos años. Miré el recorte, las emociones en guerra dentro de mí. Un momento de orgullo no borra años de crueldad. No, estuvo de acuerdo. No lo hace. Pero pensé que deberías saber que existía. Después de que se fue, me senté con el recorte durante mucho tiempo, tratando de reconciliarlo con todo lo que sabía sobre mis padres. No cambió lo que habían hecho, no excusó nada de eso. Pero complicó la narrativa que había construido, aquella en la que solo me habían visto como una decepción. Al día siguiente, llamé a Richard Lanford. Quiero crear una fundación, dije. Para familias en crisis, servicios de salud mental, asesoramiento financiero, mediación. Giro interesante, dijo. ¿Alguna razón en particular? Pensé en el recorte, en el cartel de Se vende, en el vacío de la victoria. Digamos que he estado pensando en el legado. Un mes después, envié una carta a la nueva dirección de mis padres. No era una rama de olivo, exactamente. No los perdoné, no estaba seguro de que alguna vez pudiera. Pero era un reconocimiento del dolor de nuestra historia compartida, de la posibilidad de que las personas pudieran ser más complicadas que los roles que les asignábamos. No los invité de vuelta a mi vida, no les ofrecí ayuda financiera ni reconciliación. Simplemente les informé sobre la fundación e incluí 2 entradas para la gala de inauguración. No esperaba que vinieran, no estaba seguro de querer que vinieran. Pero mientras sellaba el sobre, me di cuenta de algo importante, lo estaba enviando por mí, no por ellos, porque seguir adelante significaba reconocer el pasado, no solo escapar de él. Porque el verdadero éxito no se medía por lo que construías, sino por lo que superabas para construirlo. Cuando le entregué la carta a mi asistente, sentí que se me quitaba un peso, no completamente, pero lo suficiente como para notar la diferencia. Por primera vez desde esa fiesta de inauguración de la casa, estaba tomando una decisión que no era reactiva, que no se trataba de demostrar nada a nadie. Esto también era parte de mi legado, la parte más difícil, quizás, pero la más necesaria. Y cuando regresé a mi oficina, comprendí que la historia no había terminado, ni la mía, ni la de ellos, ni la complicada narrativa que habíamos creado juntos. Habría más capítulos, más elecciones, más momentos de ajuste de cuentas. Pero por ahora, esto era suficiente, un pequeño paso hacia algo que se sentía inesperadamente como una curación, no un perdón, no todavía, tal vez nunca, pero algo más silencioso y profundo, el reconocimiento de que ya no necesitaba su fracaso para validar mi éxito. Y en ese reconocimiento había una libertad más poderosa de lo que la venganza jamás podría ser.